Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Numeral, desobediencia civil es. Numeral, desobediencia civil es. Hoy queremos hacer un ejercicio, Andrea, que es, ¿por qué no decirlo?, académico. Hoy queremos aprender, más que hacer un llamado, más que decir que está bien o que está mal, que no hay que hacer el llamado, que no hay que hacer, lo que queremos es aprender sobre la desobediencia civil. Exactamente, digamos que todo esto se dio por las declaraciones del ex candidato a la presidencia Gustavo Petro, pues quien dijo lo siguiente: no es un acto de rebelión, sino que es una acción de alta conciencia colectiva de emancipación ciudadana y no violenta, y resaltó que la rebelión en Colombia es un delito. Entonces, digamos que él llama a esta desobediencia civil, lo llama a él como una protesta al gobierno de Iván Duque. Pero más allá de la polémica, de las interpretaciones, si es exagerado, si no, queremos hablar con un experto para conocer el contexto y la realidad de lo que significa esa frase en el mundo históricamente. Así que esta es una invitación a que trascendamos un poquito el debate y entendamos de qué se trata. Exactamente, vamos más allá del debate, vamos más allá del momento político que se está viviendo en Colombia. Entendamos qué es desobediencia civil, para que entonces no estemos juzgando a unos y otros, porque, Andrea, hay que decirlo, sí, Gustavo Petro lo menciona ahorita, pero hace unos cuantos años eran desde el Centro Democrático y el mismo expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez quien hablaba de desobediencia civil. Pues es que le tengo el trino de Iván Duque cuando pues no era presidente, escribió la resistencia civil, exactamente. Escribió él, la resistencia civil no es violenta, es persuasiva y pedagógica. Y entonces Gustavo Petro le responde a este trino actualmente: estoy de acuerdo, punto. Entonces lo han mencionado unos y otros partidos políticos. Conéctese con nosotros a través de nuestro Facebook Live, porque nos vamos a ir en segundos con un invitado muy especial desde la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, un profesor que nos va a explicar qué es desobediencia civil, para que dejemos de condenar o para que de repente acompañemos, no lo sé, cada cual toma su decisión, esta forma de expresión ciudadana. Numeral, desobediencia civil es. Vamos a leer los comentarios, pero antes una pausa muy cortica, porque Diana, hoy usted nos trae buenas noticias. Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes para todos los oyentes. Hoy los saludamos desde la clínica del doctor Gabriel Cubillos y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Roberto Medina, quien bajó, quiero contarle, Juan Pablo, 30 kilos en 4 meses con el procedimiento funcional de megalipólisis láser. Roberto pesaba 126 kilos y está en 96 kilos. Ustedes, si quieren, pueden ver estos resultados ya mismo por Facebook Live, obviamente en la página del doctor Gabriel Cubillos, y más adelante vamos a conversar con Roberto, quien nos contará acerca de la megalipólisis láser. El doctor Cubillos, como todos hemos sabido, ha sido el primer médico colombiano en llegar a un canal internacional mostrando los resultados de su procedimiento funcional megalipólisis láser. Pueden ver estos capítulos y los excelentes resultados de este procedimiento en la página web del doctor Cubillos. Todos los interesados pueden llamar ahora mismo. Anoten el 322-223-7493, 322-223-7493, o también pueden ingresar a la página www.doctorcubillos.com. Y les quiero contar otra cosa también muy importante. Dentro de los beneficios que tiene la clínica están los tratamientos de rejuvenecimiento facial con láser CO2. Este procedimiento médico estético es realizado por la doctora Lina Mota, titulada en especialidades médico-quirúrgicas láser y directora de la División de Tratamientos Antienvejecimiento de la Clínica del Dr. Cubillos. El tratamiento antienvejecimiento con láser CO2 deja un aspecto increíble en el rostro, pues extrae con precisión las capas de la piel dañada, manchada, envejecida, dejando una textura mucho más suave con un aspecto joven. Este tratamiento de rejuvenecimiento facial con láser CO2 es aplicado por una médico experimentada en aplicación de láser. Van a tener ustedes resultados óptimos, sin dolor, es un procedimiento efectivo, duradero y es más intenso que otros procedimientos estéticos, lo que garantiza resultados. Así que los invito para que llamen ya mismo al 322-223-7493, 322-223-7493. También pueden encontrar toda la información en la página del doctor Cubillos, www.doctorcubillos.com, así que conéctense ya mismo al Facebook Live para ver los resultados. A partir de este momento, la radio se oye y se ve.
Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Profesor Jordi Mir García, en la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Actíveme, por favor, profesor, el micrófono de su ventana de Zoom para que podamos conversar y así lo podamos escuchar correctamente. Bien. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto. Profesor, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profesor, yo quiero que arranquemos este ejercicio pedagógico, leyendo algunos de los comentarios que están llegando a través de Twitter con el numeral desobediencia civil es. Y usted me ayuda a decir si estamos en lo cierto, si quienes están opinando se equivocan y arrancamos la explicación. ¿Le parece? Adelante. Muchas gracias, profesor. Mire, escribe @Robinson_ACR. Numeral desobediencia civil es una obligación de la sociedad cuando los estamentos del gobierno fallan. @ElGatoCol1 escribe numeral desobediencia civil es lo que utilizan algunos líderes y solo entran muchos de la población sin tener en cuenta lo que ha pasado en Latinoamérica con los países que han llegado a promover eso. Muchos no tienen idea de lo que pueden llegar a desencadenar. Numeral desobediencia civil es. @Toninogu me escribe numeral desobediencia civil es reflexión colectiva de tumbar algo injusto, movilizarse para acabar con leyes injustas. Y le leo uno más. Escribe @Barrera Oscar. No hay ninguna duda de que numeral desobediencia civil es la mejor solución para los gobernantes para que este país escuche al pueblo con sus necesidades y peticiones. Profesor Jordi Mir García, estas definiciones que hacen nuestros oyentes o quienes nos están viendo en este momento a través del Facebook Live de W Radio Colombia, ¿hasta dónde se acercan a lo que es desobediencia civil históricamente, lo que ha representado en la historia de la civilización? Podríamos decir que en cada una de ellas hay una parte de una posible definición de desobediencia civil. En algunas de las intervenciones que usted ha citado tienen más que ver con el debate particular ahora que tienen en Colombia, pero otras sí que servirían para esa definición. Por ejemplo, cuando se nos habla de la obligación de la ciudadanía o cuando se nos habla de movilizar contra algo injusto. La desobediencia civil, históricamente hablando, ha sido un tipo de movilización social, una forma de movilizarse que diferentes colectivos han desarrollado, han utilizado para denunciar alguna injusticia, como alguna de las personas que nos está siguiendo señalaba, alguna ley injusta, por ejemplo, o alguna realidad que considera intolerable, insoportable, con voluntad de cambiarlas. Y hablamos de desobediencia, y podemos ir por partes, porque es un tipo de acción que se construye desde la no obediencia, desde el no seguir alguna norma. Por tanto, es un tipo de acción que rompe con la legalidad vigente o con una parte de la legalidad vigente, pero, y aquí es muy importante, como se quiere civil, es decir, como se quiere constructiva, no es un cuestionamiento de toda la legalidad, ni es una defensa del no cumplir con la legalidad, sino que es un señalar una legalidad que se considera peligrosa, inaceptable, injusta, por los motivos que sean, para promover una nueva legalidad que a los ojos de las personas, de los colectivos que impulsan esa desobediencia, sea más justa. Pero en esa línea, profesor, hablar de que no es un cuestionamiento a la legalidad en general, sino de pronto algunos elementos de esa legalidad. Yo quisiera que usted de pronto nos ayude con un ejemplo. Hablar de desobediencia civil es para cambiar el orden democrático de un país, es para tumbar un gobierno, es para cambiar una norma. Cuando se habla de desobediencia civil, ¿qué es lo que se busca? Claro, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en algunos casos que sean internacionalmente reconocidos como casos de desobediencia civil
desde la segunda mitad del siglo XX, para no irnos más atrás o incluso a aspectos más actuales. Pondré un primer ejemplo que seguro que muchas personas tienen en mente. En Estados Unidos, años 50, 60 especialmente, vivimos una fase del movimiento por los derechos civiles que actuó en algunas ocasiones desde la desobediencia civil, es decir, organizaciones, colectivos que defendían acabar con la segregación racial por ley que existía en Estados Unidos, defendían actuar incumpliendo la legalidad. ¿Qué legalidad incumplían? Por ejemplo, la legalidad que prohibía la entrada de personas negras en determinados establecimientos. Las personas que actuaban desobedientemente estaban en contra de toda la legalidad, querían hacer caer el país. No exactamente, lo que buscaban era acabar con una legislación que, a su entender, era una vulneración de derechos. Para acabar con esa legislación se podían hacer manifestaciones, se podían recoger firmas, se podían hacer demandas diversas y también, es lo que ellos decidieron hacer, desobedecieron algunas leyes. Cuando desobedecían estas leyes, lo que proponían era que se cambiara esa ley. Es decir, que los restaurantes o los bares, por ejemplo, que prohibían la entrada de personas negras, dejaran de prohibirlas. Esa era su desobediencia, no cumplir con la normativa vigente que les impedía entrar en esos establecimientos o que les impedía subir en determinados autobuses, para luego conseguir que esa ley fuera cambiada. Este es un ejemplo, digámoslo, histórico, muy estudiado y que es seguramente bastante conocido, con nombres como Martin Luther King o Rosa Parks, que muchas de las personas que ahora nos están siguiendo pueden tener en mente. Yo quiero preguntarle por la diferencia que para algunas personas ya el hecho de hablar de desobediencia implica entonces violencia, pero también pues viendo algunos de las definiciones que se hacen sobre el término de desobediencia civil, hablan de un acto no violento, consciente, político, pero entonces la diferencia que hay con la rebelión, por ejemplo, con desacatar toda la institucionalidad, ¿es distinto? Háblenos un poco de esa diferencia. Claro, las personas que impulsaron la desobediencia civil no violenta sabían que hacían algo muy rupturista, que era no obedecer, incumplir la ley. Pero a la vez que querían hacer algo muy rupturista, quería que quedara conciencia clara de que estas personas, no estaban por la vulneración de todas las leyes y por alterar el orden establecido en todos los sentidos. Lo que querían era actuar en un ámbito concreto. Por tanto, querían actuar civilmente, constructivamente. Si se quiere actuar civilmente, constructivamente, entendían estas personas, estos colectivos, han entendido a lo largo de la historia que la violencia no tiene lugar. El movimiento por los derechos civiles era un movimiento no violento, que no quería utilizar la violencia. Quería defender unos derechos, quería cambiar leyes, quería incumplir leyes que consideraba injustas, pero nunca por la vía violenta, porque buscaba concienciar al conjunto de la población de que su reivindicación era justa. En ese sentido, dentro de la desobediencia civil no violenta, como bien está establecido, no habría lugar para enfrentamientos violentos. Le recordamos a nuestros oyentes que aquí estamos en un ejercicio académico, porque entonces ya estoy viendo algunos comentarios, Andrea, en las redes sociales diciendo que nosotros estamos políticos. Sí, que estamos aquí haciendo un periodismo activista. Pues enseñar lo que significa un término que se utiliza a la hora de aprender de historia política, no creo que sea activismo. Más aún no, cuando Andrea, lo hemos dicho además desde el comienzo, si lo vemos desde la perspectiva del activismo, aquí en ambas orillas políticas de Colombia se ha hablado de desobediencia civil en distintos momentos. Pero lo claro, señalo porque sí me parece un poquito injusto que digan que esto es activismo. No, aquí estamos explicando algo para que se tome una conciencia de algo y de que una expresión que para algunos puede ser terrorista, para otros puede representar un movimiento de cambio.
Totalmente, es que digamos que aquí hay que comprender que el gobierno actual hace unos par de años estaban en la oposición y que incluso desde esa orilla también llamaron en algunas ocasiones a no hacer caso, digamos, con decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora en este momento la oposición está encabezada por Gustavo Petro. Entonces ambos sectores políticos han utilizado esta frase y aquí queremos es hablar con un experto desde el punto de vista histórico, democrático, qué es lo que significa esa frase, desobediencia civil. Correcto. Le voy a leer algunos comentarios, profesor. Continuamos con las preguntas. Escribe @entique_franco. Numeral, desobediencia civil es la intención que tiene Gustavo Petro de desestabilizar al país. Como bien dice, la cuota inicial del desorden institucional. Otro comentario que llega con ese numeral, desobediencia civil es, escribe @Balmer Rivaldo. Desobediencia civil es el acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir. Un rasgo característico es su ejecución de forma consciente, pública y pacífica. Y escribe @DanielBB2010, numeral, desobediencia civil es un llamado de un guerrillero que no se ha desmovilizado. Profesor Jordi Mir García, hablar de desobediencia civil es lo mismo que hablar de resistencia civil, que fue el término que utilizó en su momento, hace algunos años, el entonces senador Iván Duque. Puede haber elementos en común. Es decir, cuando alguien habla de resistencia civil, más allá de los casos particulares, porque evidentemente cuando entramos en las discusiones particulares se nos abren otras cuestiones seguramente a tratar, la resistencia civil acostumbra a plantear una movilización que quiere de algún modo señalar o enfrentarse a algo que considera injusto. La desobediencia civil, históricamente hablando, y también en aquellos colectivos que hoy la practican, por ejemplo, en la reivindicación de derechos en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, para situarnos, para ver que esto se puede encontrar en muchos países del mundo y con causas diferentes. Va un poco más allá de la resistencia, porque plantea algo que es esencial. Una sociedad que se quiere democrática y una sociedad que entiende que la convivencia es algo esencial, necesita tener unas leyes que sean instrumentos para la convivencia. Por tanto, alguien que plantea desobedecer esas leyes, si lo hace civilmente, le preocupa mucho que quede constancia de que no busca romper la convivencia, no busca conseguir un beneficio particular, sino que está planteando un malestar que entiende que es suficientemente grave como para dejar de seguir alguna norma. Otra cosa es, como algunas de las personas que han escrito utilizando el numeral que ustedes están repitiendo, la posible utilización interesada o partidista desde diferentes partidos, diferentes personas, de un concepto, el de desobediencia civil, que en los últimos años, yo diría que no solo en Colombia, sino que en muchos lugares del mundo, ha ganado mucho apoyo. La desobediencia civil se ve bien en muchos lugares, ¿no? Hay grandes nombres de la historia que han pasado a la historia precisamente por ser desobedientes civiles por causas que se consideran justas. Entonces, identificarte con un gran nombre de la historia, pues a veces es buscado, ¿no? Pero más allá de las disputas partidistas, yo creo que, como ustedes bien decían, aquí no se trata de hacer ni periodismo militante ni academicismo militante, se trata de plantear que a lo largo de la historia creo que mayoritariamente nos han enseñado o nos han querido enseñar que la obediencia es buena, que hay que obedecer, pero también necesitamos aprender que hay ocasiones en que vale la pena pensar si es necesario desobedecer. Y el Movimiento por los Derechos Civiles lo planteó en relación con la discriminación racial, o el feminismo lo planteó en diferentes contextos, en diferentes países, o el movimiento por el derecho a la vivienda en diferentes países ha decidido ser desobediente para conseguir que la vivienda sea un derecho. Podríamos hacer una lista importante de derechos que en las últimas décadas se han ido consiguiendo gracias a acciones de desobediencia que no buscaban romper convivencias, sino plantear malestares que a lo mejor esas sociedades no estaban viendo.
Sí, profesor Jordi, teniendo en cuenta que la desobediencia civil es no acatar una norma de la que se tiene una obligación, ¿qué diferencia hay con la anarquía y cuándo se pasan esos límites entre uno y otro? Claro, cuando una persona o un colectivo no cumple con una norma, por ejemplo, alguien no paga su billete en el transporte público. ¿Mm? Eso es incumplir una norma y no puede ser confundido con la desobediencia civil simplemente. La desobediencia civil, aquellas personas que han teorizado sobre ella, que han pensado sobre ella, plantean la desobediencia civil tiene que ser un acto público, por lo tanto no debería ser algo oculto, no debe ser algo, especialmente en sociedades que se quieren democráticas, ¿eh? Es algo que se hace a la vista, públicamente, con voluntad de transformar una sociedad, no buscando, digámoslo así, el caos de esa sociedad, sino planteando un debate sobre qué posibles injusticias o qué posibles discriminaciones existen en esa sociedad. Evidentemente, no toda la sociedad va a estar siempre de acuerdo en esas propuestas. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia es que los actos de desobediencia civil que resultan exitosos son aquellos que consiguen convencer al conjunto de la sociedad de que eso que no veían debía ser visto y cambiado. Es lo que hizo el movimiento por los derechos civiles, ¿no? En los Estados Unidos, o es lo que han hecho otros movimientos en otros lugares. Por tanto, la desobediencia civil no violenta, históricamente, filosóficamente, nunca debería ser o nunca se ha entendido como un mecanismo para generar el caos, para generar la confrontación social de una sociedad, sino para identificar malestares e intentar cambiarlos. Profesor, yo le quiero plantear un ejemplo que está, por supuesto, basado en la realidad que tenemos hoy día en Colombia después del llamado hecho en estos mismos micrófonos en el espacio de la mañana con Julio Sánchez Cristo por un senador de la República, por Gustavo Petro. Él dijo, no paguen los servicios públicos, no paguen las facturas de servicios públicos. Si la reivindicación que está haciendo, en este caso el senador, nada tiene que ver con los servicios públicos, ¿se entiende este ejercicio como una desobediencia civil o se entiende más bien como algo que aquí en Colombia llamaríamos el despelote de buscar llevarle la contraria al gobierno sin generar un mensaje contundente? ¿Por qué le hago la pregunta? Y perdóneme que me extienda, pero usted mencionó civiles en los Estados Unidos y el movimiento de los derechos civiles hacía que, por ejemplo, las personas afro entraran a los restaurantes donde no podían entrar, se metieran a los baños donde no podían entrar, se sentaran en las butacas de los buses donde no se podían sentar. ¿Es comparable lo uno con lo otro? Es muy oportuna la pregunta. Aquí habría como dos escenarios, que los dos son contemplados desde una práctica de desobediencia civil. A veces, las leyes que se quieren cambiar son fácilmente identificables y fácilmente rompibles, es decir, como poníamos el ejemplo del movimiento por los derechos civiles, si te prohíben entrar en un lugar y tú consideras que debes entrar, que debería ser legal entrar, rompes esa ley. Otros movimientos sociales, otras movilizaciones lo han tenido más difícil a veces para hacer presente cuál era su malestar. Y lo que han practicado en algunas ocasiones es alguna vulneración legal, aunque quisieran señalar otra realidad. Y esa vulneración legal lo que buscaría es llamar la atención. Por ejemplo, hay movilizaciones que lo que buscan es hacer una ocupación de un espacio público. Y ocupan un espacio público incumpliendo con las normativas, por ejemplo, sobre los usos de los espacios colectivos. Entonces, incumplen una normativa referida, por ejemplo, al código de circulación, no puedes invadir una carretera, para llamar la atención sobre otra causa, un derecho no garantizado, por ejemplo. Es verdad que determinadas prácticas como la que usted mencionaba pueden ser vistas como ejercicios de desestabilización de un gobierno o de una autoridad que poco tengan que ver con aquello que se quiera cambiar. Y ahí podríamos entrar en analizar la desobediencia civil como un mecanismo
de cambio gubernamental, de cambio de régimen incluso. Y eso es un debate complicado. Es mucho más evidente cuando se incumplen leyes que son las consideradas injustas, pero también deberíamos pensar que lo importante de la acción de la desobediencia civil no es tanto la acción concreta de aquello que se deja de cumplir. Aquí aparece mi hijo por el lado, perdonar. Espera un segundo. No hay problema. No se preocupe. Gajes del teletrabajo. Sí, estas cosas del confinamiento y posconfinamiento. Insisto, la cuestión principal de la desobediencia civil no es tanto qué desobedecemos, sino por qué lo hacemos. Y ahí es muy interesante unir dos conceptos: la legalidad, aquello que es legal, con aquello que se considera legítimo. No siempre lo que es legal es lo que la gente considera legítimo. Y en este diálogo entre lo legal y lo legítimo es donde se encuentra el fundamento de la desobediencia. Miren, volvamos entonces al caso concreto colombiano. Es que estamos hablando que quien habla de desobediencia civil es la persona que ocupó el segundo lugar en las votaciones presidenciales. Tuvo 8.029.080 votos. Tuvo una diferencia de 2.300.000 votos con el actual presidente Iván Duque. La respuesta a ese llamado de desobediencia civil de una persona que tiene un capital político muy importante, ¿cuál debería ser por parte del actual gobierno? ¿Qué hacer para entonces tener en cuenta esos reclamos de inconformidades que están levantando la mano para encontrar algunas soluciones sin que esto pues se vuelva algo ya mucho más radical y en algún momento violento? A mí seguramente me faltan elementos para poder analizar con el rigor que merecería la situación colombiana, pero ha aparecido, o al menos lo he leído en algunos de los artículos de prensa de estos días, que se hace referencia a que es un gobierno no legítimo, ¿no? Se utiliza este concepto de la ilegitimidad, ¿no? La cuestión básica aquí sería, más allá de nuestros desacuerdos, un partido que pierde las elecciones o que queda en segundo lugar, las disputas parlamentarias son muy comprensibles. Que una opción política llame a la desobediencia civil tendría que estar muy fundamentado en alguna realidad que se considera profundamente injusta, que está ocurriendo y que no hay mecanismos para resolverla de otro modo. Hay una pensadora que seguramente muchas de las personas que nos siguen conocerán, habrán escuchado hablar de ella, incluso a lo mejor habrán leído, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, la pensadora, digamos, alemana que acabó exiliada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, viendo los efectos de las movilizaciones de los años 60 en Estados Unidos, a la hora de definir la desobediencia civil, señalaba que la desobediencia civil llega cuando se han agotado todos los mecanismos para intentar resolver ese conflicto. Normalmente aquellos colectivos que utilizan la desobediencia civil es porque no han visto otro recorrido posible a sus demandas. Martin Luther King, cuando estuvo encarcelado por sus actos de desobediencia, escribió un texto muy interesante también para entrar en el análisis de la desobediencia civil, que se llama Carta desde la cárcel de Birmingham, donde él explica todos los pasos que han intentado dar para resolver la discriminación que están sufriendo, y ante la imposibilidad de que las autoridades que se quieren democráticas respondan a esas demandas, deciden actuar desde la desobediencia. Una sociedad que se quiere democrática debe tener mecanismos para gestionar los malestares que existen. Creo que no es una buena práctica que la desobediencia civil sea un recurso habitual, sino que cuando aparece históricamente hablando es cuando esos colectivos no han tenido otra alternativa. Sí. Las sociedades democráticas deberían ofrecer alternativas, deberían plantear los caminos claramente establecidos. Y
si uno no consigue que su opinión sea la mayoritaria o si uno no consigue que sus objetivos salgan adelante, a menos que no haya algo de gran legitimidad que le impulse, seguramente no debería recurrir a la desobediencia civil. Profesor, se me acaba el tiempo. Le quiero hacer una última pregunta inspirada en un trino que acaba de publicar @VictorG6420. Y es, yo creo, una pregunta además de respuesta muy concreta. Escribe, numeral, desobediencia civil es el punto en el que los extremos, y por supuesto vuelve a la política en Colombia, Petro y Uribe se encontraron. Demagogos, agitadores, cada uno en su estilo y populistas. Uno podría pensar que la desobediencia civil es una herramienta de demagogos, agitadores y populistas. Podría pasar, pero sería algo malo para la salud de la democracia que ensuciáramos de esa manera un instrumento que históricamente ha sido tan importante y que todavía en el presente puede ser muy necesario para algunos colectivos excluidos. Por tanto, el partidismo que existe en Colombia y en otras muchas sociedades no debería recurrir a la mala utilización de la desobediencia civil. Esa es mi opinión. Profesor Jordi Mir García, en la Universidad Pompeu Fabra, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y gracias por acompañarnos en este ejercicio académico que a veces nos hace falta a todos para entender más de qué estamos hablando, de qué están hablando nuestros políticos y sobre todo qué implica esto para la sociedad. Una buena tarde para usted y saludos a su hijo. Muchas gracias a ustedes por dedicar este tiempo a intentar profundizar en algunos de los conceptos que están en nuestras sociedades. Muchas gracias.